Cristo santifica a la iglesia, porque Él dice que la está santificando y también la está purificando por el lavamiento de la palabra. Entonces hoy vamos a ver el aspecto que se relaciona con Cristo y la iglesia, en el aspecto de la santificación. Cristo santifica a la iglesia. Amén. Esa santificación Él la efectúa por medio de la purificación. Dice, para santificarla habiéndola purificado. Amén. Por el lavamiento del agua, por la palabra. Amén. Cuando nosotros decimos que nos hemos limpiado, o nos hemos lavado, hemos usado agua para limpiarnos. Amén. Entonces, capítulo 5, versículo 26, hasta el 25 también podemos agregar. Cristo santifica y la purifica. Amén. Primero, Cristo, como dice el versículo, amén. Versículo 25 dice, marido. ¿Están los maridos? Bueno, algunos no están. Avísenle. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice que Cristo se entregó. Amén. Por la iglesia. ¿Por qué se entregó? Primero porque Él amaba. Porque la entrega tiene que ver con el amor. Amén. Así que el marido, como la mujer, no solamente tiene que amar, sino también tiene que entregarse, tiene que darse. Amén. A veces hay personas que cuidan, pero no se entregan, no son afectuosos, no son demostrativos. Amén. Hay padres que cuidan a sus hijos y a través de su cuidado vemos que lo aman, pero no le dicen que lo aman a sus hijos, no le demuestran ese afecto. Podemos ver al esposo o a la esposa que ama a su esposo porque vemos cómo la atiende, pero no vemos esa demostración de amor en el afecto, en el decir que lo ama. Amén. Y puede decir alguien, pero no te das cuenta que te amo, mirá cómo estoy, mirá cómo te atiendo. Pero eso en la parte exterior. Necesitamos en la parte también, en la parte emotiva, en la parte, ¿me entienden? Cristo amó a la iglesia y como la amó, Él se entregó, versículo 25. ¿Para qué se entregó? ¿Para qué Él se entregó? Por amor, pero con el propósito, con el propósito de santificar a la iglesia. No solo la palabra santificar significa separarlo de lo malo, de lo profano. Santificar significa separar de todo lo que nos contamina, sino que Él no solo la separó, amén, de todo lo profano, sino también la va a llenar, la va a saturar con su presencia, con su espíritu, para que sea su complemento. Porque la Biblia dice que es el complemento de la iglesia. Él va a ser la esposa. Amén. Así que tiene que estar con el mismo complemento divino. Y entonces este objetivo se va a lograr mediante, ¿cómo? La santificación, mediante la purificación. Amén. Como dice el verso, por el lavamiento del agua a través de la palabra. Entonces el versículo 25, cuando leemos el versículo 25 hasta el versículo 27, lo que nosotros encontramos en estos versículos no es simplemente, no solamente un relato, sino que el verso 25 al verso 27 forman una sola oración, forman una sola oración gramatical. En la gramática es una sola oración, es un solo mensaje.
Amén. Y Pablo dice primero que los maridos deben amar a sus mujeres, no de cualquier manera. Le pone un estándar. Dice, como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo la amó de una manera impresionante, tremenda. Así que está diciendo, claro que nosotros no podremos llegar a ese amor, pero está diciendo que nuestro amor no tiene que tener límite. El esposo y la esposa no se tienen que amar limitadamente. No tiene que haber límite. Amén. Mi mamá, ya te dije que te amo. Bueno, decímelo de vuelta. Ya te lo dije. ¿No escuchaste? Entonces como que ponemos un tope, ¿vio? Un límite. Pero el Señor nos ama y nos muestra su amor cada día. Cuando venimos a su presencia, sentimos su amor. Y no es que al otro día no lo sentimos. Su amor está siempre, se renueva. Es algo maravilloso. Amén. Él nos dice que nos ama y lo podemos sentir y experimentar. Y Él no se cansa de amarnos. Y Él no se cansa de decirnos que Él nos ama. Ni tampoco nosotros tenemos que cansar de decir, Señor, te amo, te alabo. ¿Cómo te amo, Señor? Cada día te amo más, cada día te quiero más. No, pero se lo dije ayer, cada día ese amor maravilloso no tiene que terminar, no se tiene que agotar. Pablo dice entonces que los maridos, hola maridos, ¿cómo están? Maridos deben de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Hay que entregarse. Amén. Hay que entregarse. Gloria a Dios. Cristo hizo esto de entregarse por la iglesia porque la estaba purificando, para purificarla por el lavamiento de la palabra, para después presentar una iglesia, como dice ahí, sin mancha y sin arruga. Entonces, el propósito que Cristo tenía en cuanto de amar a la iglesia, porque Él amaba a la iglesia, y de entregarse por ella, era santificarla, limpiarla. Porque una novia que va al altar, no importa si el vestido es caro o si no es tan caro, hay algo que tiene que tener ese vestido. Tiene que estar pulcro, tiene que estar blanco. Hay vestidos muy caros, hay vestidos de novia muy lujosos y hay vestidos para personas más sencillos, según el nivel del dinero, del poder de adquisición. Pero puede venir una persona con un vestido carísimo, lujoso de novia, pero si tiene una mancha, todo lo lindo se pierde. Me acuerdo que antes, cuando íbamos a la escuela, nos decían la maestra, el delantal tiene que estar blanco, pulcro. ¿No es cierto? No era que estaban todos, acá tenía que estar limpio, ¿no? Después eso se fue perdiendo, ¿no? Después cambiaron de color de delantal algunos porque el blanco no duraba. Pero antes era ir a la escuela, el primer día de clase, con el delantal que tenía que estar blanco, pulcro, ¿se acuerda? Entonces, no importa el vestido, si es caro o si no es tan caro, tiene que estar pulcro. Cristo está lavando a la iglesia, Él está limpiando, Él se entregó para santificarla. Amén. Gloria al nombre. ¿Y cómo es que efectúa la santificación? La purifica, lavándola con el agua de la palabra. Amén. Entonces Cristo santifica. Primero, acá encontramos 3 puntos. El pasado, diga pasado, presente y futuro. En el pasado, el tiempo pasado, Cristo murió. Hace más de 2000 años Cristo murió, se entregó por nosotros, porque nos amaba. Amén. Entonces, en el pasado, Cristo murió. Diga, en el pasado, Cristo murió, se entregó por la iglesia. En el presente, hoy, Cristo está santificando a la iglesia. En el presente, hoy, en este tiempo, Señor está purificando a su iglesia. Y en el futuro, Él mismo presentará a su novia, la presentará para que sea su esposa. Murió por ella en el pasado, hoy en día la está santificando y en el futuro la presentará como su esposa, como su complemento para satisfacción
y alegría del Señor. Amén. Entonces, ¿no es cierto? Son presente, pasado y futuro. Amén. Estas tres cosas que el Señor hizo en diferentes tiempos. Hoy ya no murió porque Él murió ya. Hoy ya está el Señor santificándolo a la iglesia. Amén. Entonces, el primer punto sería que el Señor se entregó. Diga, primer punto, Señor se entregó por amor a la iglesia. Murió. El segundo, la está santificando. ¿No es cierto? Porque amó a la iglesia y la quiere limpia. Diga, el Señor me quiere limpio. Dice la Biblia en el libro de Juan, cuando Él murió, eso en el pasado, dice Juan capítulo 19, vamos a leer versículo 34. Hay algo muy significativo y muy importante que dice en Juan capítulo 19, versículo 34, cuando el Señor murió. Ahora sabemos que el Señor murió por entregarse por amor a nosotros. 19:34 dice que el Señor estaba crucificado, estaba muriendo, agonizando. Y dice así: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Que dice que un soldado, cuando estaba crucificado, agarró una lanza filosa, abrió el costado del Señor. Y al instante salió, dice, sangre y agua. Es decir, que del costado abierto, herido del Señor, ¿qué salió? Sangre y agua. La sangre que salió es la que representa nuestra redención. La sangre es la que nos limpia de todo pecado. Así que esa sangre que salió es la sangre que nos redime. Amén. Mientras que el agua es la que nos purifica, la que nos imparte vida. Amén. Ese es el significado del agua y de la sangre que salieron del costado del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros hablamos que el Señor está santificando a la iglesia, ¿qué significa que la está santificando? ¿Qué significa que la está purificando? Algunos dicen, bueno, la está limpiando, la está lavando, le está sacando la suciedad. Está bien. Preguntale al que está a tu lado, ¿qué significa esto? El proceso de la santificación no solamente es limpiar, sino que incluye, número uno, la saturación, que seamos saturados del Señor, que seamos llenos del Señor. No solamente limpio. Es como si usted quiere poner algo en la mesa, pero la mesa está sucia. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que retirar y limpiar la mesa. ¿Alguna vez no fue a comer a un lugar? ¿Y qué hicieron? Viene el mozo, tiene que sacar los vasos y tiene que limpiar la mesa y colocar un vaso limpio y colocar lo que usted pidió. ¿No es cierto? No va a poner los platos y los vasos encima de los que ya comieron. Tiene que retirar eso, limpiar la mesa para traer unos platos, vasos, utensilios para la comida y la comida. El Señor no solamente está limpiando la iglesia, sino que la está saturando. La saturación significa ser llenos de Él. Si solamente estamos limpios y no saturados, estaríamos limpios y vacíos. Entonces, la santificación incluye, número uno, diga, la saturación, ser saturado, ser lleno. Número dos, la transformación. Al ser saturado, vamos a ser transformados, vamos a ser diferentes, vamos a ser distintos. Usted dice, límpiame, el Señor te limpia. Pero si no te saturas de Él, no vas a ser transformado. La santificación te lleva a la saturación y a la transformación. A veces decimos, Señor, transfórmame.
Transformar significa cambiar de forma. Pero ¿cómo vamos a ser cambiados y transformados si no primero somos santificados y lavados? Y saturados de su espíritu, de su presencia, para que recién venga la transformación. La transformación no viene, vuelvo a repetir, usted no va a poner sobre todo eso sucio, primero quita todo lo sucio y coloca lo nuevo. Y después de la transformación viene el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual viene a través de la santificación. Diga, a través de la santificación. Viene, ¿qué? El crecimiento. Yo quiero crecer espiritualmente. Pero para crecer tengo que ser santificado. Tengo que ser lleno de Él. Tengo que ser transformado. Tengo que ser diferente. Y ahí recién viene el crecimiento espiritual. Voy a crecer espiritualmente. Y ahí voy a ser edificado como casa de Dios. Hay un proceso que nosotros no lo podemos saltar uno de estos puntos. Cuando estamos en el Evangelio a veces nos dicen, bueno, vos pedí a Dios que te cambie, que te ayude, que te quite esto. Pero a veces, lamentablemente, estas cosas se tocan muy por arriba. Y entonces los hermanos entienden que necesitan cambiar. Entienden que hay cosas que tienen que limpiar. Entienden que necesitan ser llenados de la presencia de Dios. Entienden que no están creciendo, pero no saben cómo es este proceso, este orden, ni saben cómo poder cooperar para que esto suceda. Entonces, Señor, cámbiame, o límpiame, o quítame, o no sé qué, pero algo haz en mi vida. ¿Me van siguiendo? Como algunas de las hermanas que están acá conocen lo que es trabajar en tela, saben el procedimiento. No se puede coser si primero no se corta, si no se mide. Amén. Y si va a hacer algo necesita un molde, ¿no es cierto? Y se tiene que trabajar sobre ese molde. No es agarrar la tela y pasarle la máquina. Bueno, ustedes ya saben el proceso. Y cada cosa tiene un proceso. No podemos comenzar por la parte final. Tenemos que comenzar por el inicio. Amén. Tenemos que comenzar por el principio. Tenemos que tener las buenas herramientas para cortar la tela, el hilo correspondiente, reglas, todo lo que se necesita. Bueno, ustedes saben. Entonces, en cada cosa hay un procedimiento. Y cada persona sabe, bueno, Dios tiene su procedimiento. ¿Me van siguiendo? Entonces, la santificación también incluye la separación. El Señor nos separa de todo lo que nos sirve. Amén. ¿Para qué nos separa? Para llenarnos de Él, para saturarnos de Él, para que venga la transformación. Entonces, ¿de qué la iglesia necesita ser saturada? Del propio Cristo. De todo lo que Cristo tiene y Cristo es, nosotros debemos de ser llenos de Él. No solamente de unción, porque algunos hablan de la unción y piensan, bueno, la unción, el poder, echar fuera demonios, de todo lo que Cristo es. Cristo no es solamente echar fuera demonios, Cristo no es solamente hacer milagros, Cristo es transformación, es paz, es gozo, es santificación, todo. Tiene que estar todos los aspectos de Cristo. Esto es la saturación. Amén. Y la saturación, cuando somos saturados de Cristo, viene acompañada de ¿qué? De la transformación, en la cual somos transformados, en la cual cambiamos y somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? ¿Porque venimos a la iglesia solamente? No. Porque hay un proceso, hay algo que Dios ha comenzado a hacer y entonces se está viendo en nosotros la transformación. Se está viendo en nosotros. Y después que vamos siendo transformados, se va viendo también el crecimiento espiritual. Amén. Hay hermanos que vienen a la iglesia y quieren, vengo porque quiero crecer. No, primero tenés que ser santificado. Tenés que ser saturado de Él. Tenés que ser transformado. Y el resultado de esa obra vas a crecer.
El crecimiento espiritual es el resultado de. Amén. Entonces, no puedo decir, Señor, quiero crecer si primero no paso esos procesos. ¿Me van siguiendo? Y crecemos espiritualmente, pero ese es un resultado de algo que ha sucedido en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en este proceso, la iglesia va a ser una iglesia sin mancha, va a ser una iglesia pura, va a ser una iglesia digna de ser presentada al Señor para que sea su esposa. ¿Me van siguiendo? Sin este proceso, Él no puede presentar a la iglesia como su esposa, como su futura esposa o su novia, si no está a la altura del novio. ¿Me van siguiendo? Será presentada ¿a quién? A Cristo. Dice que Él mismo se la presentará. Es decir, que Él mismo traerá a su novia y dirá, acá está mi futura esposa. En el casamiento, en las bodas, el novio está en el altar, esperando a la novia. El novio está tranquilo, está ahí, esperando a la novia. Y la novia viene y él solamente es estirar el brazo y agarrarla del brazo o de la mano. ¿No es cierto? Cuando yo me casé con mi esposa, hicimos diferente la ceremonia. Cuando ella entró con mi papá, yo no la esperé. Mi papá la iba trayendo y yo la fui a buscar, dando una representación de Cristo en la iglesia, cuando Cristo va a buscar y la iglesia se encuentra. Así que mientras iban cantando una canción y ella iba entrando, yo me fui del altar y casi a mitad del camino la recibo y la traigo y venimos. Eso no se hace, siempre se hace que se espera. Hicimos algo diferente. Amén. A recibirla. El Señor se va a entregar, Él la va a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Él no nos va a esperar en los cielos, Él nos va a llevar a los cielos. Él nos va a venir a buscar, ¿no? Porque allá va a ser la boda del Cordero. En los casamientos, el novio espera a la novia. Pero en el casamiento de Cristo con la iglesia, Cristo no le espera. Él la viene a buscar y se la lleva para casarse con ella, en un sentido espiritual. ¿Me van siguiendo? Es diferente. Es diferente. Amén. Entonces Él la va a presentar. Amén. Entonces, si la iglesia no es santificada, no es todo este proceso que dije, no podrá estar preparada para ser la esposa del Señor. Solamente por este proceso es que la iglesia va a estar preparada para ser la esposa de Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él la va a perfeccionar, la va a santificar, la va a completar. Y dice que viene a buscar una iglesia, amén, verso 27, que sea sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia limpia. Amén. Actualmente estamos en la segunda etapa. La primera etapa fue el que Él se entregó por nosotros, por amor. Amén. Y estamos actualmente en la segunda etapa, que es la etapa de la santificación. Diga, estamos en la segunda etapa. Amén. Es la segunda etapa que estamos, donde el Señor está santificando la iglesia. Porque vendrá la tercera etapa donde tendremos que presentarnos delante de Él. Él nos llevará delante de Él. Amén. Todavía no llegó. Cuando la novia se presenta en el altar para casarse, ha pasado un proceso de preparación. No es que se puso el vestido en 5 minutos y salió. Que le ponen el vestido, que le arreglan, que la peinan, que esto y que el otro y que allá. Y estás bien, el espejo, mirá, ¿no es cierto? Llevó tal vez el novio más rápido. Lo peinó, tal vez se puso el traje y ya está. Es más rápido, pero la novia llevó un tiempo de prepararse, del vestido y de esto y del otro. ¿Te gusta este vestido? ¿Te gusta este ramo? ¿Este peinado? Y bueno, lleva un tiempo. ¿Amén? No.
Estamos en ese tiempo de santificación, de preparación. Amén. Y entonces, a medida que somos separados, que somos santificados, somos saturados del Señor. Amén. Más limpios somos, más nos podemos llenar de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, y nos damos cuenta lo siguiente. Cuando nosotros venimos a las reuniones, ¿cuántos vinieron a las reuniones hoy? Amén. El Señor está santificándonos a través de su palabra. El Señor nos está limpiando. El Señor nos está purificando. A veces tal vez no nos damos cuenta. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es por eso que venimos a las reuniones y también sentimos por la palabra la convicción a renunciar a las cosas del mundo, a dejar las cosas del mundo, abandonar lo que tal vez no nos dábamos cuenta, pero a través de la palabra el Señor nos muestra. Entonces dice, no, si esto, yo no quiero esto, yo me aparto de esto, yo dejo esto, si esto no es de Dios, yo no lo quiero. ¿Por qué esto sucede? Esto no es algo nuestro, es una obra del Espíritu, porque el Señor nos está santificando, porque el Señor nos está purificando. Y esta es una de las señales de que estamos siendo purificados. Nos damos cuenta, gloria al nombre del Señor, que hay cosas que nos alejan del Señor, que hay cosas que nos hacen indiferente a Él. Y entonces sentimos la necesidad de abandonar esas cosas, de dejar esas cosas. Amén. Eso es lo que tiene que suceder en el matrimonio. Si de repente la esposa o el esposo ve que hay una forma fea de hablar y eso trae indiferencia, hay que dejar. Amén. Y si la esposa tiene una forma fea de tratar a su esposo y ella ve que esa forma fea puede traer indiferencia, puede traer que ese amor se apague, entonces esa esposa tiene que dejar eso. Y el esposo tiene que dejar lo que, ¿no es cierto? Porque a veces decimos, porque mi esposa, pero cada uno tiene que sacar lo que pueda traer falta de amor, lo que pueda traer incomprensión. Amén. Y entonces, esto es la santificación. En la santificación, ¿en qué? En nuestra vida y en el matrimonio. Si en el matrimonio las peleas, los gritos, las contiendas van a arruinar la relación, hay que santificar el matrimonio. ¿Y qué es santificar el matrimonio? ¿Separarse? No. Sacar ese ingrediente negativo de la contienda, de la pelea, de que sí, de que no, que hay que sacar eso. Hay que sacar. Tiene que salir la mujer mandona, pero también tiene que salir el esposo frío e indiferente. Tiene que una cosa y otra cosa, y tiene que limpiarse para que sea un matrimonio santificado. Amén. Y así la iglesia también está santificada. Amén. Y entonces, ¿qué significa? Bueno, no sé si me va entendiendo. La santificación es quitar, pero también agregar, saturar. Si en el matrimonio, ¿no es cierto? Dice, bueno, está bien, no vamos a pelear, no vamos a contender. Está bien, no contienden, se santifican, pero no se saturan. ¿Y qué hacen? Bueno, no vamos a contender. ¿Y qué hacen? No hablo. No, porque no hay que contender. Me estoy santificando. Es decir, sacan la contienda y viene otro espíritu, llama la indiferencia. Entonces no sabemos, como se dice, si es peor el hambre o la gana de comer. Porque estaban peleando y dicen, no, esto no es de Dios, hay que sacar la contienda. Pero nadie, después ninguno se habla. Y entonces dice, ¿qué era peor? ¿Esto o lo otro? No sé si me entiende. Pero ¿qué tienen que hacer? Sacar la contienda y traer el buen diálogo. No significa que no vamos a contender, no vamos a hablar. No. Tenemos que sacar la contienda y traer el buen diálogo, agregar el buen vocabulario.
No cerrar la boca y no hablar. Esto es lo mismo. El Señor santifica la iglesia, pero a medida que va quitando lo feo, va agregando lo de Él. ¿Me van entendiendo? Es quitar y es agregar. Amén. Si tiene un maltrato, bueno, quite el maltrato. Pero tampoco no diga nada, no digo nada porque no quiero hablar mal. No, tiene que hablar bien, tiene que agregar lo que no hay. ¿Me van entendiendo o no? Es lo mismo que yo digo, bueno, a ese hermano lo perdono, pero bueno, ahora no le voy a dar ni un saludo. Entonces, lo perdoné, pero ahora estoy pecando con la indiferencia, con el trato feo. Está bien, yo lo perdoné, pero ahora yo lo estoy ofendiendo con ese trato indiferente. ¿Me entiende? Entonces, arreglamos una cosa y la desarreglamos por el otro. Cristo santifica la iglesia, pero la va saturando y le va colocando su elemento divino para que esta iglesia tenga lo que necesita. Y entonces ahí se comienza a ver el cambio. ¿Me van entendiendo? Yo quiero que ustedes entiendan cómo es ese cambio. ¿Qué sucede cuando nosotros venimos a las reuniones y recibimos esta palabra? Recibimos cada palabra que el Señor nos da. Si nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra, esa palabra nos separa de lo mundano. Nos está santificando. Recibimos santificación. Y a medida que estamos siendo santificados, comenzamos a recibir más de Cristo. Primero tenemos que recibir la palabra que nos limpie, que nos separe del mundo. Y después comenzamos a recibir de la presencia del Señor. ¿Me van siguiendo? Entonces, comenzamos a experimentar una transformación, culto tras culto, un crecimiento. ¿Por qué la gente a veces viene a la iglesia y no hay un cambio? Porque no viene, no deja que la palabra. Mucha gente viene con una idea. Está bien, qué lindo, el pastor predique y diga todo lo que quiera decir. Yo quiero que me ore porque me quiero sanar. El otro, yo quiero que me ore porque quiero liberar. Y yo quiero ganar mucha plata, así que me ore para que reciba mucho billete. ¿Me entiende? Entonces hay gente que viene con una idea de recibir eso, nada más, no le interesa nada. No le interesa obedecer al pastor, obedecer a la palabra, hacer la voz. No, ellos vienen con otro interés. Entonces, cuando uno va con un interés, va a omitir todas las cosas porque solamente va por ese interés. Amén. Si tú tienes un amigo que solamente, una amiga que solamente te busca por interés, no se va a acercar a vos porque te ama, porque te quiere, porque se preocupa por vos, porque se interesa por vos, porque quiere compartir con vos. Todas estas cosas las va a omitir y aunque diga lo contrario, solamente se va a acercar por lo que pueda recibir, por lo que vos le puedas dar. No va a ser por afecto, cariño, porque te extraña, ¿me entiendes? Lo mismo sucede en la iglesia. Pero la iglesia verdadera, la que es la novia del Señor, no viene con una meta, viene a cumplir el propósito de Dios y viene a recibir la palabra, al ser santificada. Sabe que Dios le va a bendecir, sabe que Dios la va a sanar, sabe que Dios, pero eso está en un ámbito secundario, porque primero está recibiendo la palabra. Y entonces en esos creyentes se comienza a ver un cambio, una transformación. ¿Y por qué? ¿Por qué ese hermano está cambiando? ¿Por qué esa hermana está cambiando? Porque el Señor la está purificando por su palabra. Porque esa persona está abierta a la palabra y recibe la palabra toda. Y al recibir la palabra, esa palabra lo está lavando, lo está limpiando, lo está transformando, lo está saturando. ¿Me van siguiendo? Vamos a ver ahora la manera como el Señor nos lava, cómo es que el Señor nos limpia. Amén.
Gloria al nombre del Señor. Versículo 26 dice, para santificarla. ¿Cómo? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Según el concepto divino, el agua en la Biblia representa la vida divina, la vida que fluye. Amén. Por ejemplo, en Éxodo 17:6, lo voy a leer. El pueblo de Israel tenía sed y dice así: he aquí, yo estaré delante de ti allí, sobre la peña de Oreb, golpearán la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Moisés, amén, gloria al nombre del Señor, golpeó la peña y golpeó la roca y salió agua y el pueblo bebió. Amén. Y ahí está esa canción que se canta de la peña. Amén. Ahora, en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, Pablo nos da el significado de esto que sucedió. Porque esto sucedió en Éxodo 17:6. Y en 1 de Corintios 10:4, Pablo nos explica qué significa esto. Y dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esta roca era Cristo. Es decir, que ellos bebieron de Cristo. Esa roca que fue golpeada, porque nosotros sabemos que de una roca no puede salir agua. Solamente que venga de la montaña, solamente que sea un agua que viene de arriba. Pero de una roca no puede salir agua. Para sacar agua tenemos que hacer una perforación. Ni siquiera puede salir si podríamos tener la idea que dentro de una roca pueda haber agua. Pongamos esa idea, que es imposible. Pero pongamos la idea que hay una gran roca y que hay agua. Ni siquiera golpeándola con una vara podría salir agua. Ni siquiera en la tierra, habiendo en el fondo que demos un golpe hacia arriba, va a salir agua. Hay que perforar. Si dentro de una roca habría agua, ¿usted cree que con un golpe va a salir? Necesitaría ser perforada. Necesitaríamos las herramientas para perforar esa tremenda roca y poder extraer el agua. Pero como esta roca no era una roca natural, sino que era Cristo mismo, al golpear salió agua. Y el apóstol Pablo dijo, amén, esta roca era Cristo. Cristo se manifestó y les dio de beber. Y les dio de tomar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es muy importante entender que el lavamiento es diferente, amén, al lavamiento de la sangre. Porque hay dos clases de lavamiento. Primero, el lavamiento de la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos lava de todo pecado. La sangre de Cristo nos lava. Entonces tenemos el lavamiento de agua, el lavamiento de agua y lavamiento de sangre. El lavamiento de sangre es que la sangre de Cristo nos lava, nos limpia de todo pecado. Si pecamos, lo que necesitamos no es agua, es la sangre de Cristo. Es decir, Señor, perdóname y lávame con tu sangre. Límpiame, lávame. Amén, porque tu sangre es la que me va a limpiar de todo mi pecado. ¿Entienden? Mientras que el agua lava no los pecados. Entonces, ¿qué lava el agua? La purificación. Escuche, ¿qué lava?
nos lava, diga, los defectos de la vida natural y del viejo hombre. Todo lo que tiene el viejo hombre, todo defecto, todo lo que traemos en el viejo hombre, lo lava el lavamiento por la palabra. Nos limpia. Entonces hay creyentes que están siendo lavados por la sangre, pero no están siendo purificados por el agua. Y por eso hay mucha manifestación de la carne, del viejo hombre, celo, envidia, enojo. Todas esas cosas necesitan ser lavadas por el lavamiento de la palabra. Necesitan ser quitadas. El viejo hombre, los defectos. Amén. Por eso dice que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y qué es lo que mancha la iglesia? Los defectos, el viejo hombre. Todo esto son las manchas. Son las manchas. Usted no se puso una ropa limpia. ¿Y cómo la manchó? Se puso a trabajar. La manchó. Se sentó a la mesa a comer unos fideos con una hermosa salsa y ¡pum! Se manchó. La única manera de no mancharnos es ponernos una ropa y quedarnos quietos. No. Porque en el momento, porque usted va por ahí y se rozó por una pared, y se manchó. No. De la manera que usted menos espera, cuando menos usted se quiere manchar, más se mancha. ¿No le sucedió? Me puse la ropa limpia. Cuando éramos chicos, la mamá nos bañaba y nos mandaba. Vayan, y al rato, ¿dónde se ensuciaron? Se ensucian. Dice, pero no sé dónde me ensucié. Bueno, nosotros al levantarnos y ya tener un comentario que no es bueno, ya nos manchamos. Ya un pensamiento que no deberíamos de tener, pensamiento de enojo, de lo que sea, ya hubo una mancha. No es un pecado, pero sí es una mancha. Y el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha. Pero cuando venimos a la iglesia y recibimos la palabra, el Señor tiene que lavar todas esas manchas que hay. Tiene que quitar todas esas manchas. Hay manchas que tienen que ser quitadas. Hay manchas que tienen que ser lavadas. Y ahora estamos en ese proceso de que el Señor nos está lavando. Porque Él quiere que seamos una iglesia sin mancha ni arruga. Él quiere que seamos esa iglesia sin manchas y ni arruga. Y Él mismo nos está lavando por su palabra. Y Él mismo nos está lavando por su palabra. La palabra de Dios nos está lavando. La palabra de Dios. A veces la palabra de Dios parece que es media agresiva y fuerte. Pero ustedes se acuerdan cómo antes se lavaba la ropa. Antes no había lavarropa, o se ponía en un fuentón y había esas piletas que tenían como unas como escaleritas, ¿sí? Y se ponía y se refregaba. ¿Cómo se agarraban antes el jean todos sucio? ¿Cómo lo agarraba la mamá? Con el cepillo, ¿o no? Y dándole. Y cuando había una mancha muy, muy profunda, que hacía, le echaba el jabón y le daba. Y si no le daba, no era así que se lavaba, porque no había productos como hay que ya está, la mancha sale. El quita mancha era el puño y jabón blanco, puño, y darle y cepillo. No era así. Entonces a veces la palabra parece que viene fuerte y parece que viene media violenta, pero es que hay alguna mancha que se te pegó en tu mente, en tu corazón, y el Señor tiene que lavar. Así que decís, sí Señor, lavame, sí Señor, me está dando fuerte, me está dando dura la palabra, es que hay una mancha rebelde, pero la vas a sacar porque tú estás limpiándome y tú quieres una iglesia sin mancha y sin arruga. Sí Señor, límpiame. Límpiame, santifícame, aleluya. Quita las manchas, quítalas, límpialas, sácalas. No deje mancha, no deje, Señor, cosas en mi vida. Nos lava de la mancha de nuestra naturaleza, nos limpia, aleluya, para que seamos sin mancha y sin arruga. Amén. Hoy estamos en este proceso. Hoy estamos, amén,
Gloria al nombre del Señor en el proceso de limpieza y de purificación, para que en el futuro podamos presentarnos delante de Él como una iglesia sin mancha y sin arruga. Para que una iglesia sea sin mancha, hay que sacar la mancha, hay que lavar. La está limpiando el Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Todo lo que viene de la carne, del viejo hombre, tiene que ser limpiado. Y el Señor lo va a limpiar. ¿Por qué? Porque te enseñaron un evangelio incompleto. Acepta a Cristo, Él te perdonó tus pecados, ya está. Ahora serví y esperá irte al cielo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el Señor está lavando a su iglesia. Ya la perdonó, ya la lavó con su sangre, pero la está limpiando con la palabra. Entonces la palabra no es solamente, qué linda palabra, qué lindo mensaje. La palabra tiene que lavar, tiene que limpiarnos, tiene que purificarnos. Amén. Entonces cada vez que nosotros venimos a la iglesia, experimentamos esa purificación. Sin darnos cuenta, estamos siendo purificados, estamos siendo limpiados. La purificación, aleluya, estamos recibiendo. Pero si no venimos a la iglesia, no recibimos esa palabra, ¿cómo vamos a ser purificados? ¿Cómo vamos a ser limpios? Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esto es muy importante. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan entender lo que es el lavamiento. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 38, versículo 8, donde habla del servicio de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Éxodo 38, 8. A la entrada del lugar de reunión, dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora vamos al versículo, capítulo 40 de Éxodo, más adelante. Éxodo 40, versículo 7. Dice, 47. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Ese era el lavacro. Amén. ¿Para qué estaba ese lavacro? Esa fuente de bronce con agua, para que los sacerdotes, antes de entrar al templo o al tabernáculo, para dar los diferentes servicios a Dios, se lavaran sus manos, se lavaran, se limpiaran. Ellos no podían entrar al templo o al tabernáculo sin lavarse las manos, sin limpiar sus rostros, podremos decir, porque iban a servir a Dios. Y eso era como, es como cuando alguien pone la alfombra, vio en la puerta. Hay algunos que hacen y entra con los pies sucios. ¿Para qué está la alfombra? A limpiarse, no es un adorno. Pero vio que pocos saben de limpiarse la alfombra. Ah, qué lindo, que es para limpiarte los pies. Allí afuera pusimos una alfombra que es de plástico, un plástico duro, ¿vio? Para que si alguien trae tierra se limpie, ¿o no? Cuando las mamás no estaban limpiando, dicen, no entre, sacate los zapatos, traes descalzo. Nadie podía entrar al tabernáculo si no se lavaba en ese lavacro. ¿Cómo se llamaba? El lavacro. Y la palabra lavacro en el griego significa lavamiento. Entonces, eso era el lavamiento en el Antiguo Testamento. Si alguien de un sacerdote tenía que servir, primero tenía que lavarse. Tenía que limpiarse. No podía, aunque no tuviera las manos sucias, necesitaba limpiárselas para entrar y servir a Dios. ¿Cuánto entienden? ¿Por qué? Porque eso era limpiarse de toda contaminación. Amén. Para servir a Dios. Nosotros hoy no tenemos aquí un lavacro. Hoy no tenemos aquí en el Nuevo Testamento
No tenemos eso, porque eso era en el Antiguo Testamento. En la entrada de la puerta era lavarse las manos, limpiarse y entrar a la casa de Dios. Esto tenían que hacerlo. Era obligatorio. Era como una especie de purificación. Hoy nosotros en el Nuevo Testamento no tenemos en la puerta una pileta, una fuente que nos limpiemos y que nos lavemos para entrar. El lavacro del Antiguo Testamento, nuestro lavacro hoy es la palabra. Hoy el Señor nos lava ¿a través de qué? ¿A través de qué? De la palabra. Entonces nuestro lavacro hoy es la palabra. ¿Qué tenían que hacer ellos? Cuando iban a entrar a la casa de Dios y estaba el lavacro. ¿Pasaban de largo? No debían de ignorar ese lavacro. Deberían de lavarse, de limpiarse y después de lavarse entrar. Era necesario para poder entrar. Entonces hoy es necesaria la palabra. Hoy es necesario recibir una palabra que nos limpie. Porque así contaminado no podemos recibir. Así contaminado no podemos servir. Así contaminado no vamos a recibir nada. ¿Me van siguiendo? Entonces hoy ese es el lavacro. Pero usted piensa que muchos creyentes lo entienden. Poco. Bueno, qué linda palabra. Es como si fuera un momento de entretenimiento, un momento de escuchar algo filosófico. No, la palabra nos limpia. Dice el Señor en Efesios 5:26, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, que la palabra nos está limpiando. Y a medida que vayamos recibiendo esa palabra direccionada de Dios, nos va a ir lavando. No queremos una palabra que nos entretenga. No queremos una palabra que nos llene de informaciones humanas. Queremos una palabra que nos lave. Queremos una palabra que nos limpie. Por eso hay muchos creyentes que están en muchas iglesias y reciben muchas palabras, pero no hay un cambio. ¿Por qué no hay un cambio? ¿Por qué? Porque no están recibiendo una palabra que los lava. Están recibiendo una palabra que los entretiene, que los mantiene ahí. ¡Qué linda palabra! ¡Qué lindo! Pero no hay ni un cambio en su vida. Y el Señor nos está lavando por su palabra. No solamente en los mensajes, en los estudios, en las enseñanzas, en cada palabra que se imparte, Dios nos está lavando. El Señor está lavando a su novia. La está purificando. La está purificando. La está limpiando. Amén. La está limpiando de la carne, del viejo hombre, de la mundanalidad, de las cosas que a Dios no le es la palabra. ¿Cuántas cosas que usted antes hacía y no sabía que estaban mal, pero a través de la palabra usted hoy puede ver cuántas cosas dejé que yo no sabía que eran malas, yo no sabía que no estaban bien, pero me llegó la palabra y dejé. Eso significa que la palabra te fue lavando y te sigue lavando en esto y te sigue lavando en lo otro y te sigue purificando. Pero ¿cómo? ¿No eras creyente? ¿No ibas a una iglesia? Sí, pero recibías una palabra que no te lavaba, no te limpiaba, no había cambio. Había un estancamiento espiritual. Pero en esta mañana el Señor nos está lavando, nos está limpiando por su palabra. Gloria al nombre del Señor. Hay un lavacro, hay una fuente para limpiarnos del mundo, de la carne. Aleluya, de todo lo que nos sirve, porque el Señor quiere que seamos esa iglesia limpia, sin mancha ni arruga. Aleluya, cada palabra que recibimos, aleluya, es un agua que va limpiando cada parte de nuestro corazón. Gloria al Señor.
Dígale en esta mañana: Señor, yo no quiero ser entretenido. No vengo para ser entretenido ni para pasar un rato lindo. Yo vengo para que tu palabra me limpie, me lave, me quite la angustia, me quite la depresión, me quite tantas cosas que me contaminan. Limpia mi mente, limpia mi corazón, purifícame. ¿Sabe por qué a veces los creyentes no pueden tener paz? ¿Sabe por qué hay creyentes que a veces no pueden tener un carácter de paz? Viene el enojo, viene la desesperación, viene la ira, viene la contienda, viene la depresión, viene la impaciencia. ¿Sabe por qué? Porque en su mente, en sus emociones, hay cosas que están contaminando. Hay cosas que están alterando. Un psicólogo diría: bueno, tiene una alteración en la conducta. Y nosotros diríamos: sí, hay algo que altera, pero no es psicológicamente. Hay algo que tiene que ser lavado por la palabra. Hay algo que tiene que ser quitado. Hay algo que no está bien y debe de ser limpio. ¿Se acuerdan cuando teníamos antes los tocadiscos? Y que tenía como una pluma para poner y no se escuchaba bien el disco. Tenía que soplar la punta porque a veces tanto polvillo o se hacía pelusa y el disco no se escuchaba bien. Era eso. ¿Se acuerdan cuando le escuchábamos los cassettes? Y parece que se escuchaba que estaba cantando bajo el agua. Había que abrir el cassette y había que limpiar el cabezal, ¿se acuerdan? La ruedita, porque se ensuciaban. Y no se escuchaba bien la música. Hay cosas que no están funcionando bien porque necesitan limpieza espiritual. Porque no están dando bien las emociones, la mente, el corazón. Hay cosas que no están bien. Necesitan que la palabra venga y limpie. No solamente una barridita, porque a veces barremos y queda todavía, pero cuando usted echa agua no queda nada, queda todo limpio. Entonces el Señor no barre, el Señor limpia, el Señor la palabra lava. Es la palabra que va limpiando y tu mente va a cambiar. Se va a ir la impaciencia, se va a ir la inseguridad, se va a ir el enojo, se va a ir el mal carácter, porque hay algo que está contaminando en tu mente, en tus emociones, en tu voluntad. Y solamente la palabra de Dios es la que va a limpiar eso. Vas a quedar limpito, vas a quedar purificado, vas a quedar cambiado y transformado. ¿Cuánto dicen amén? No es que se mejore por un tiempo, porque a veces las cosas se mejoran por un tiempo y después de vuelta se vuelven a desarreglar. Pero esto no es lo que estoy hablando de un cambio, no es un mejoramiento por un tiempo. Mejoró por un tiempo y después de vuelta. No. Este es un cambio verdadero que produce la palabra de Dios. Este es un cambio espontáneo, verdadero y que perdura en la vida del creyente, que perdura en la vida del Señor. Es un cambio, es una transformación de parte de Dios. Es una transformación verdadera y real. Es un cambio verdadero. Cuando es un cambio verdadero permanece. Cuando es un cambio natural es por un tiempo y después vuelve de vuelta. Entonces los sacerdotes tenían un lavacro para lavarse, pero nosotros hoy tenemos la palabra de Dios. Diga, levante su mano y diga: la palabra de Dios, la que me va a limpiar, la que me va a limpiar. Fíjese, estaba el tabernáculo y en la entrada del tabernáculo que estaba la fuente del lavacro. Más adelante, cuando usted entraba al patio del templo, lo primero que estaba era el altar de los sacrificios. Entonces el sacerdote primero pasaba por el altar, donde ahí los animales eran sacrificados. Entonces, primero el altar.
La sangre de Cristo. La sangre de Cristo te limpió de tus pecados. Te limpió de tu vieja vida. Pero todavía queda la carne, el carácter, el viejo hombre, cosas que no tienen que estar. Y eso te lo va a sacar el agua de la palabra. Eso te lo va a sacar, pero bueno, escuchamos siempre que dice, bueno, hasta a veces muchos predican, y bueno, nadie es perfecto. Claro que nadie es perfecto. Y bueno, somos humanos, sí. Se usan esas palabras que son reales, es verdad, para justificar la falta de cambio. Claro que nadie es perfecto. Por eso necesitamos la sangre de Cristo. El esposo o la esposa le grita y le maltrata a su esposo con palabras y ella puede decir, nadie es perfecto. Sí, nadie es perfecto. Pero eso no justifica. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un lavamiento en la palabra. La palabra nos tiene que limpiar. Y tiene que terminar con esa situación en nuestra vida. Nadie es perfecto, no. Tenemos claro, pero para eso Cristo está lavando a su iglesia. Para eso Cristo la está purificando, porque quiere que esa iglesia sea sin mancha, sea sin arruga, sea limpia. ¿Y qué tengo que hacer yo para que eso suceda? Me tengo que entregar, tengo que abrir mi corazón, tengo que decir, Señor, límpiame, háblame, lávame. Señor, yo quiero recibir tu palabra, yo quiero ser lavado y limpiado, yo quiero ser esa iglesia sin mancha y sin arruga. Que te entregue en las manos, que te entregues como un niño, como un bebé. Cuando éramos bebés, ¿nos bañábamos nosotros? ¿Quién te bañaba? ¿Tu mamá? ¿O no? Te bañaba, ¿viste? Y algunos lloraban, caía el agua, no les gustaba. A algunos ya desde chicos no les gustaba bañarse. Parecía que lo estaban matando cuando le echaban agua. Entregaste como un bebé en las manos del Señor. Sí, Señor, lávame, límpiame. Lávame bien, purifícame por tu palabra, porque yo quiero ser esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Quiero ser limpio tras día, día tras día, mañana tras mañana. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿De qué nos limpia el Señor? Decide al que está a tu lado, de manchas y arruga. Las manchas, las manchas son el producto de la vida natural. Nosotros tenemos una vida natural. El viejo hombre ya viene, nosotros ya venimos con mancha. Ya venimos fallados de fábrica, con manchas. Y algunos dicen, bueno, es mi forma de ser. Está bien. Pero esas manchas pueden ser limpiadas. Es que yo soy así y no voy a cambiar. Son manchas que hay que lavarlas. Es verdad lo que dicen, sí, es su forma de ser, pero el viejo hombre. Son el producto de la vida natural del viejo hombre. Y yo soy así, ¿qué voy a hacer? Es mi forma de ser. Bueno, pero hay alguien que quiere lavar y purificar. Hoy, en esta mañana, se terminan las excusas. Se terminan el que no sé, que no somos perfectos. Todo eso se tiene que terminar para recibir la limpieza. Y las arrugas son señal de vejez. Oh, quiero tener arrugas, ¿no? Y te compras la crema y la ves, ¿no es cierto? Que se puso la crema y quedó como una niña de 15 años. Y te pones y seguís igual. Porque no hay fórmula para la juventud. No hay crema, ¿no? Y algunos dicen, bueno, esta es más cara. Esta que debe ser más cara es mejor. Pues te ayuda un poco, pero no te saca, ¿no es cierto? Pero usted ve alguno que, ¿no? Todo eso, las cámaras, ¿no es cierto? Todo usted ve. ¿No es cierto? ¿Cómo están?
Quedaron todos. Y usted se va a quedar como esa modelo, como esa actriz que está haciendo, así voy a quedar. Y se pone, no pasa nada. Pero las arrugas vienen con la vejez, ¿o no? ¿O no vienen? Todo es parte. Y aunque una mujer vaya y se haga una cirugía, pueda quitarse algunas arrugas de la cara, no puede quitar los años en el documento. Porque el documento dice el día que naciste. Y eso no lo podés cambiar. Hay creyentes que tienen arrugas espirituales. Se han envejecido. Y Dios dice una iglesia sin mancha, pero tampoco sin vejez. ¿Cuándo una iglesia se envejece? ¿Cuándo un cristiano se envejece? Cuando no está recibiendo una palabra de parte de Dios. Un cristiano se envejece espiritualmente. Y si está en una iglesia donde no hay una palabra de parte de Dios, no solo que se envejece, sino que después llega a morirse espiritualmente. Porque esa es la etapa en la vida espiritual. Es que espiritualmente nos envejecemos y después nos morimos espiritualmente. Eso sucede cuando no hay una palabra de parte de Dios. Cuando no hay una administración. Entonces usted ve los creyentes, los ve, no tienen ganas, están como los viejitos, no tienen fuerza para alabar a Dios, no tienen fuerza. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha envejecido. El pastor ve que la iglesia no está bien, ve que el pueblo no está andando, pero ya no tiene fuerza para ordenar, para corregir, para decir esto no. Porque a medida que vamos envejeciendo, también nuestras fuerzas ya no son las mismas de antes. Amén. Y antes tenía 20 años, ¡pam!, un salto y te levantaba de la cama. Y ahora, ¡oh, espera! Y hasta que un día te das cuenta que ya no tenés 20 años. Porque tu cuerpo te lo está diciendo. Tu cuerpo te lo dice, no tenés 20 años ya, ¿no? No tenés 20 años. Aunque digas, no, te pongo una remera que diga, tengo 20 años. Te vistas moderno, eso no te saca los años. ¿No es cierto? Entonces, la iglesia cuando se envejece espiritualmente pierde fuerza. Creyentes desanimados, pastores que no tienen firmeza para predicar la palabra, les falta esa vida. La iglesia se está envejeciendo. La presencia de Dios, la transformación no se ve. Vemos que esa iglesia se va envejeciendo. Y el Señor no viene a buscar una iglesia con arruga, una iglesia envejecida. Una iglesia limpia y una iglesia rejuvenecida por la palabra de Dios. Entonces, si tú estuviste en un lugar donde se te acumularon las arrugas espirituales, decirle, Señor, quítame toda arruga. No de mi cara, si también lo quieres hacer, hazlo también por fuera, Señor. No me enojo. Pero no estaría mal. Ya que el Señor hace adelgazar y estira brazo, estira pie, ¿no es cierto? Endereza columna. También no le costaría nada, pero dice el Señor, no, amén, no vas a poder quitar un día de tu vida. Todo lo que viviste es parte de la vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero si has adquirido arrugas espirituales y te has envejecido espiritualmente en un lugar porque no había una palabra direccionada de parte de Dios, decirle, Señor, rejuveneceme, porque espiritualmente tengo que ser una iglesia, tengo que ser un creyente sin arruga, una iglesia sin arruga. No quiero esa vejez. Quita toda vejez espiritual, Señor. Quita toda vejez espiritual. Quita toda vejez espiritual.
espiritual de mi vida. Señor, no quiero estar envejecido espiritual. Una iglesia sin arruga, una iglesia rejuvenecida. En esta mañana el Señor va a quitar las arrugas. En el espíritu va a quitar el envejecimiento espiritual. Por eso hay creyentes que han perdido la fuerza espiritual porque han envejecido espiritualmente. ¿Qué sucede cuando la persona van pasando los años y envejecemos? La vista no es igual. ¿O no? Aún dicen, no, todavía veo bien. Pará nomás, sí. Ya no vemos bien. Y cuando el creyente envejece espiritualmente, ¿qué sucede? No tiene visión espiritual, no puede ver el mundo espiritual, no puede percibir el mundo espiritual porque se ha envejecido. Decile al que está a tu lado, los años te van a llegar si ya no te llegaron. Amén. Yo antes usaba, la Biblia que yo usaba era como el Ignario, ¿vio? ¿Vio la letra del Ignario? Ahora vea la Biblia que uso, mire, qué grande, ¿no? Una letra de 2 cuadras. ¿Por qué uso esto? Para no usar lo otro. ¿Me entiende? Hasta ahora vamos zafando, no sé qué va a pasar. Pero Dios quiere sacarte esa vejez espiritual. Cuando van pasando los años, ya no tiene la misma fuerza que tenía. Por más que diga, no, yo soy fuerte, me levanto temprano. Después, oh. Es la verdad. ¿O no es así? Comienzan a doler los huesos, la espalda. Si trabajaste muchos años o tuviste, comienzan a tener dolores. Y bueno, a tomar un remedio, una pastilla para esto, para el dolor. Comienzan a venir los dolores. Y eso es en el mundo espiritual. El creyente que está envejeciendo espiritualmente no tiene esa fuerza para orar, no tiene esa fuerza para congregar. Ya está lleno de dolores, está lleno de temores, está lleno de angustia, de amargura, de desesperación. Son símbolos de que ese creyente está envejeciendo espiritualmente. Ya no tiene fuerza para venir a la casa del Señor. Ya le cuesta caminar por el camino de Dios. Ya no camina el camino de la senda antigua con ese ánimo. Ya va caminando despacito. Y ya parece que en algún momento va a parar en el camino. En vez de que va a caminar, parece que en algún momento se va a parar en el camino del Señor. Ese es el símbolo de que hay vejez espiritual. Pero en esta mañana el Señor está purificando a la iglesia. El Señor está quitando toda vejez espiritual. El Señor, aleluya. Porque Pablo dijo que aunque este cuerpo externo se está desgastando, este externo se desgasta, el interno se va renovando de día en día. Eso dijo la palabra del Señor a través del apóstol Pablo. Aunque mi cuerpo externo se desgaste, pero el interno... Nosotros tenemos que ser jóvenes en el Espíritu, jóvenes en el Espíritu, para buscar, para alabar, para servir, para vivir para Dios. Si estuviste en un lugar donde te envejeciste espiritualmente, prepárate que el Señor te va a quitar todos esos años de encima y te va a renovar y te va a vivificar en el Espíritu. Aleluya, para que seas joven espiritual, para que tengas esa juventud en el Espíritu. Recíbelo en esta mañana. Porque el Señor no va a venir a buscar una iglesia envejecida
Quien se va a casar con el Señor no va a ser una anciana, va a ser una joven, una doncella, una iglesia, una novia que está rejuvenecida. La iglesia, la novia que se va a casar, que somos nosotros, no va a ser una iglesia que se está por jubilar. Hay creyentes hay iglesias que están jubiladas. ¿Y qué es un jubilado? Jubilado no es mala palabra, ¿no? No se enojen los jubilados. Jubilado significa que ya dejó de trabajar, aunque después puede la persona seguir haciendo algo, ¿no? Eso no nos quita. Pero jubilado significa que ya dejó de trabajar. ¿Usted conoce creyentes jubilados? Ya se jubilaron, ya no se congregan, ya no oran, ya no ayunan, ya no sirven, ya no predican, no hacen nada. El PAMI llegó a la iglesia. Creyentes jubilados, que no quieren buscar a Dios, que no quieren orar, que no quieren venir al culto, que no quieren servir a Dios, no quieren hacer nada. También hay creyentes con planes sociales. ¿Quiénes son esos creyentes con planes sociales? No oran, no ayunan, no vienen nunca, pero de vez en cuando vienen a recibir un beneficio, que le oren, que le liberen, que le sanen. Se sanaron, bueno, hasta el mes que viene vengo de vuelta a recibir mi beneficio. Pero aquí no hay jubilados espirituales. Aquí no hay creyentes con planes sociales. Aquí hay creyentes que trabajan, que sirven, que están renovados, que están fortalecidos, que están rejuvenecidos, que tienen fuerzas en el Señor, que en el Espíritu están jóvenes, están renovados, están fortalecidos. Porque el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, sin envejecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Todas esas manchas y esas arrugas van a ser eliminadas por el lavamiento de agua, por la palabra. Amén. Entonces cuando venimos a la iglesia y recibimos esas palabras, esa palabra está sacando las arrugas. Decirle, Señor, quítame las arrugas porque tengo bastantes arrugas por dentro. Quítalas, Señor. Quítalas. Cada palabra quite toda vejez espiritual en mi vida. Toda vejez espiritual. ¿Vio qué hace cuando la gente ya está grande? La gente que ya está grande, ya de edad, a veces no quiere salir de su casa porque le cuesta caminar. Ahí vemos los viejos espirituales. Yo busco a Dios en mi casa, yo no necesito congregarme. Ah, vos sos un viejo ya, espiritual. Amén. Pero acá hay hermanas, ¿no?, que tienen sus años y vienen a los cultos, y vienen a las oraciones, y manejan, o toman un colectivo, y sirven a Dios a través de ese servicio que hacen. ¿Por qué? Porque el Señor los renueva, porque el Señor los fortalece, porque el Señor le da vigor. Amén. Entonces, recibamos esta palabra en esta mañana. Que en esta mañana el Señor está lavando y está quitando toda vejez espiritual. Es más, hermano, la vejez, yo veo en las iglesias muchos jóvenes, viejos. Jóvenes que para las cosas del mundo, pero para orar, nada. Pero para leer la Biblia, nada. Para congregar, para buscar a Dios. Hay muchos jóvenes que usted los ve en las iglesias, ni ganas de alabar a Dios tienen. Parecen viejos espirituales. Pero Dios va a levantar una generación de jóvenes, jóvenes en el espíritu y jóvenes físicos, pero también jóvenes en el espíritu. Hoy en día vemos muchos jóvenes así. Dice, no, es que los tiempos han cambiado. No, jóvenes que no tienen ánimo de nada. Ni de lavarse la cara, ni de peinarse. Agarran el pelo, se hacen un chorizo así, una hebilla y ya está, ni peinado. Ni ganas de levantarse, son las 11, 12, no se levantan.
¿Se acuerdan el tiempo antiguo? Si te ibas a dormir hasta las 11. 11 chancletazos te iban a dar. ¿No es cierto? Una generación que no tienen, no es criticar porque no son todos, gloria a Dios. No quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren limpiar, no quieren hacer nada. Nada. Pero eso sí. Y eso se ha metido dentro de la iglesia. Una generación de jóvenes que no quieren buscar a Dios, que no quieren servir a Dios, que no quieren, aleluya, las cosas espirituales. Entonces tenemos una juventud envejecida espiritualmente. En vez de estos jóvenes, de los jóvenes traer a los jóvenes, ganar a los jóvenes para que del mundo vengan a Cristo, los jóvenes de Cristo se van al mundo. Los ganan los otros en vez de ellos a los otros. Esa es la señal de una iglesia con arrugas. Cuando hay vejez, hay muerte espiritual. Pero el Señor en esta mañana no quiere esto para nosotros. Y estamos declarando que se va a levantar una juventud que busque a Dios. Que dice la Biblia, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Que dice la Biblia, ¿sabe qué dice la Biblia? Dice, escuche, el Salmo dice que aún en la vejez daríamos fruto. Así que para las hermanas que tal vez ya están entrando, si no están en la tercera, la están rajuñando. Dice Dios, tendrán nueva fuerza. Los que esperan en Jehová correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay una palabra de Dios, aleluya, aleluya. Y cuando nosotros, escuchen, porque a veces ese desánimo que usted siente es el resultado de lo que hay adentro. Pero cuando por dentro te estás renovando, te estás lavando por la palabra va quitando esas arrugas, esa vejez espiritual en tu exterior, vas a sentirte diferente. Vas a sentirte vigoroso, vas a tener fuerza, vas a tener ánimo, vas a tener alegría. Tu corazón va a estar vivo porque está siendo renovado en el Espíritu. Recibe esta unción. Recibe esta palabra que te limpia. Vamos, recíbela en esta mañana. Ahí está limpiándote, está purificándote. Oh, Rabakanda Ramanai. Oh, Rikanda Lavakai. Oh, Dios no quiere una iglesia envejecida en el espíritu, porque la iglesia que está envejecida está a punto de morir. Dios quiere una iglesia viva, limpia, santa, avivada en el espíritu. El Señor viene a buscar una iglesia sin arruga. No es una iglesia envejecida. Es una iglesia rejuvenecida en el Espíritu. Jóvenes rejuvenecidos en el Espíritu. Ancianos, ¿qué dice la Biblia? Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Sobre vuestros hijos, sobre los niños, sobre los jóvenes, derramaré el Espíritu. Sobre vuestros ancianos, derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios en Joel? ¿Qué dijo Dios en Hechos? Que iba a derramar su espíritu sobre todo. Dios va a derramar su espíritu sobre el niño. Dios va a derramar su espíritu sobre el adolescente. Dios va a derramar el espíritu sobre la persona de mediana edad. Dios va a derramar el espíritu sobre los adultos, sobre los ancianos. Todos serán llenos del espíritu. Y si todos somos llenos del Espíritu, todos seremos revigorizados, seremos fortalecidos, seremos renovados, porque el Espíritu se está derramando. Esta es la promesa de Dios para todos, para todos.
¿Cuáles son las manchas que a veces hay en la iglesia? Yo hablé de las manchas personales, pero las manchas de la iglesia, la ira, la contienda, los celos, los chismes, son manchas. A veces hay lindas congregaciones, hay muchos lugares donde hay lindos grupos de hermanos, pero hay demasiadas manchas. Y tú puedes tener una camisa muy linda, una ropa muy linda, pero si vas a salir, cuando estás trabajando no, porque cuando alguien está trabajando, hay trabajo donde las personas, la ropa se ensucia, ¿o no? Así que si ustedes ven albañiles muy limpitos, están tomando el pantalón, nada, ni un polvillo, ni una salpicadura de cemento, las manos limpias, peinadito, todo ese. O es muy buen albañil o no hace nada, ¿o no? Le ve la mano verde, manchada de verde, y entonces estuvo tomando mate todo el día. Un mecánico, es difícil no verlo con su ropa engrasada. No sería mecánico. Pero cuando usted va a salir y va a un lugar o viene a la casa de Dios, usted no viene con la ropa de trabajo. Viene con lo mejor que el Señor le dio. No importa si la ropa es de marca o no es de marca. No importa cuánto le salió, si es cara, si la compró en el shopping o en la salada o en la dulce o en la amarga, no sé dónde. No importa. Pero ya que tiene una mancha, qué feo que queda. Y hay iglesias donde podría ser iglesias muy bendecidas, pero usted ve la mancha del mundo, la mancha de la contienda, de los celos, la envidia, la pelea. Es una iglesia que está esa mancha. Y lo triste que usted ve, creyentes manchados de enojo, de ira. ¿Y sabe lo triste? Que no tienen ningún deseo de que sus manchas sean quitadas. No quieren cambiar. Eso es lo triste. ¿Qué es lo natural? Si se manchó la ropa, ¿qué tiene que hacerla? Tiene que sacarla porque tiene que lavarla, ¿o no? Pero hay personas, hay creyentes. No hablo de gente del mundo. Hay creyentes dentro de las iglesias que no quieren cambiar. No quieren dejar las manchas que tienen. No quieren dejar el chisme, la contienda, el orgullo, la desobediencia. Y el Señor lavando, y el Señor limpiando. Y hay otros que no quieren ser limpios. Pero decirle, sí, Señor, no quiero que quede ninguna mancha en mi corazón. Yo soy un creyente que amo la limpieza espiritual. Aleluya, desecho las manchas. No quiero ni mancha ni arruga en mi vida. Quiero ser limpio. Quiero ser limpio. ¿Para qué? Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27, a fin de presentársela a Él mismo, no al Señor, una iglesia, como una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia gloriosa, sin mancha. Diga, una iglesia sin mancha y sin arruga es una iglesia gloriosa. ¿Cómo tenemos que ser? Una iglesia gloriosa. ¿Qué es la gloria? La gloria es la expresión de Dios. Tenemos que ser una iglesia que exprese a Dios, que Dios se manifieste a través de nosotros. Que Dios sea expresado a través de cada uno de nosotros. Que la gente pueda ver a Dios a través de nosotros. La gente no conoce a Dios, pero pueda ser conocido a través de nuestra vida, a través de nuestro vivir. Ser santo significa ser apartado de contaminación y saturado de Cristo. Eso es ser santo. Y a través de eso viene la transformación. Y a través de eso, diga, ser santo significa no tener mancha,
ni arruga. ¿Cuántos quieren ser santos? ¿Cuántos quieren ser santificados? Significa que entonces quieren tener mancha y arruga. No. Cuando yo digo, yo quiero ser santificado, estoy diciendo, yo no quiero tener mancha, ni quiero tener vejez espiritual. Cuando usted le dice, santifícame, cuando usted le dice, ¿no le dice al Señor así? ¿O no le dice? Dígale cada mañana, cada día, límpiame, Señor. Le está diciendo, Señor, saca todas las manchas. Las que tú ves y las que yo no veo, sácalas. Saca las manchas. Cuando le dice, ahora dígale también, Señor, saca las arrugas. Añada su oración. Señor, quiero ser una iglesia sin mancha y sin arruga. No quiero tener vejez espiritual. No me quiero envejecer espiritual. Quiero estar joven espiritual. Quiero estar renovado en el espíritu. Quiero ser santo. Porque la iglesia representa a Eva en la Biblia. ¿Qué hizo? Eva, antes de pecar, antes de no pecar, era una esposa pura. Eva no tenía pecado, ni Adán. Cuando Dios colocó un sueño profundo en la vida de Adán, ¿y qué hizo Dios? Cuando lo anestesió a Adán y durmió Adán, le sacó unas costillas de eso. Así que cuidado cuando los esposos se duermen. Cuidado la billetera, cuidado. No pasa nada, tranquilo todo. Y Dios le sacó. Y de esas costillas formó a Eva. Y cuando Adán se despertó, Dios le trajo a Eva. ¿Cómo era Eva? Diga, yo no la conocí. Diga, hermosa. Que cuando Adán la vio se le han hecho 2 corazoncitos en los ojos. Apareció, Dios le trajo a Eva. ¿Cómo era Eva? Hermosa. Era pura, porque todavía no había, en ese momento todavía el hombre no había pecado. ¿Cómo era esta mujer? Pura. ¿Cómo era ella? Diga, perfecta. ¿Cómo era Eva? ¿Cómo era Eva? Sin defecto. ¿Cómo era? Oh, lástima que ya se terminó esa Eva. Porque el hombre pecó. Amén. Así diga, yo quiero una esposa linda, buena, perfecta, sin defecto. Bueno, le tuviéramos que dar a la Eva del principio que no pecó. Ya no está más. ¿Cómo vio Adán a Eva? Una mujer hermosa, perfecta, sin defecto. Maravillosa. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tenemos que ser igual a Cristo. Cristo es puro, Cristo es santo, Cristo no hay pecado, no tiene defecto, Él es glorioso, Él es todopoderoso. Y la esposa, la novia, la que se va a casar, tiene que estar a la altura de Él. Nosotros no podemos humanamente ser la novia de Cristo. Humanamente, con nuestra fuerza, no podremos lograr ser esa Eva, ser ese complemento, ser esa verdadera, porque dice que la mujer es idónea. Dice Dios que le iba a dar de ayuda idónea a Adán. Y Adán también en ese momento era perfecto, sin pecado. Todavía no había pecado. Era un hombre perfecto, limpio, sin contaminación. Porque cuando Dios le dio a Eva, a Adán, ellos todavía no habían pecado. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Pero no somos esa iglesia perfecta. Pero el Señor está haciendo ese lavamiento. Está haciendo esa limpieza.
para que podamos ser esa iglesia perfecta, esa iglesia limpia, esa iglesia pura, para que podamos ser esa iglesia que Él se la presente y diga, mira, este es mi complemento, es igual a mí, es gloriosa, es sin mancha, es sin arruga, es limpia, porque yo la estoy lavando y la estoy preparando y presentándola en mi presencia. Solo Él puede hacer esto, que nosotros podamos ser esa iglesia gloriosa. Así que Eva salió de Adán y fueron una sola carne. Un verdadero complemento. Dos personas perfectas, sin contaminación, sin pecado, se unieron. Fueron una sola carne. ¿Cómo nosotros podremos ser ese complemento si no tenemos una vida limpia y pura para ser uno con Cristo? ¿Sabe lo que sucedería? Seríamos yugos desigual. Y Dios, el Señor Jesús, no se va a unir a un yugo desigual. Diga, yo no quiero ser ese yugo desigual. Yo quiero ser igual a Él. Yo quiero ser esa iglesia pura, santa, limpia, ese verdadero complemento. Y eso no lo va a lograr ni usted ni yo. Lo va a hacer el Señor a través de su Espíritu, a través de su palabra. Está lavando la iglesia, está limpiando la iglesia. ¿Y qué dice la Biblia en los últimos días? En la Biblia dice que en los últimos días habrá muchos que no se querrán lavar y limpiar. Y la Biblia dice, Daniel, y la Biblia dice en Apocalipsis, el que sea limpio, límpiese más. Y el que sea inmundo, siga. Es decir, que hay muchos cristianos que no quieren cambiar, que no quieren dejar el viejo hombre, que no quieren dejar la mundanalidad, que no quieren dejar la vejez. Están cómodos, no quieren buscar a Dios, no quieren hacer nada. Pero hay un grupo que el Señor ha elegido y ellos sí están siendo lavados, están siendo renovados, están siendo purificados. Porque esa es la novia de Cristo, la que se va con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia que será presentada a Cristo, dice, versículo 27, una iglesia gloriosa. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? ¿Qué significa una iglesia gloriosa? Se lo traduzco en palabras sencillas. Una iglesia que exprese a Dios. ¿Cómo podremos expresar a Dios? Estando llenos de Él. Pero para eso hay que limpiarse, hay que purificarse. Una iglesia que exprese a Dios, una iglesia que Dios pueda verse a través de ella. La iglesia tiene que ser la expresión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia, diga, sin mancha. Una iglesia que ha sido limpia de las manchas. Un defecto es una mancha. Amén. Todos podemos tener un defecto. Pero Dios puede quitar los defectos. Quitar los defectos. Diga, Señor, quítame los defectos, quítame esa mancha. A veces una piedra preciosa, un diamante, tiene una mancha, tiene un defecto y tiene que ser purificada, tiene que ser pulida para sacar, porque a veces tiene un defecto. Amén. Aún las piedras preciosas pueden tener una mancha y esa mancha tienen que pulirla hasta sacarla. Amén. Dile, Señor, quita esa mancha de mi vida. Quita esa imperfección. Que no haya nada que manche mi vida espiritual. Nada en mi corazón, en mi mente. Yo quiero ser esa iglesia gloriosa. Yo quiero ser esa iglesia sin mancha y sin arruga, sin defecto. Yo no voy a lograr, toda mi vida no lo voy a lograr sacar, pero tú lo puedes hacer.
Solo tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer, tú puedes limpiarme. Tú puedes quitarte mi vida en esta mañana para que yo sea ese creyente, aleluya, cada vez más limpio y más puro y santificado, sin mancha y sin arruga. Yo he intentado sacarlo toda la vida y no he podido. Cuando tú intentas sacar algo de tu vida, eso se manifiesta más fuerte. Por ejemplo, si tu problema es el mal carácter y tú sabes, y tú dices, bueno, a partir de hoy me voy a esforzar en ser más amable. Sé que no soy amable, un ejemplo que doy. Sé que la amabilidad y el buen carácter no es mi don. Pero voy a tratar. ¿Y sabe qué sucede? Hay personas que tratan, porque se dan cuenta que hay cosas en su forma de ser que ni a ellos mismos les agrada. Pero ¿sabe qué sucede? Cuando más la persona en la carne se esfuerza en quitar eso, parece que eso, el viejo hombre más se levanta. Entonces hay gente que pide, pero cuando uno pide y uno en la carne quiere, eso se levanta más. Si es el problema de la ira, y ora, y Señor, sácame la ira, y yo voy a hacer mi fuerza, voy a poner mi parte, parece que peor todavía. Porque la carne no se somete a nuestra fuerza humana. Nosotros no podemos dominar la carne. La Biblia lo dice bien claro, que la carne, la única que la puede sujetar es el espíritu. Y cuando tú intentas cambiar, tu carne se transforma en un caballo indomable. Y el resultado de eso, ¿qué es? Es el fracaso. Pues si cada vez que intento cambiar, más se manifiesta esto en mi vida, y entonces viene el fracaso, la frustración y la resignación. Bueno, soy así, no voy a cambiar, es mi forma de ser. Tengo defectos y tengo virtudes. Pero la Biblia dice que Dios está para limpiar. Lo primero que uno necesita, el primer punto que uno necesita para ser purificado es reconocer que nosotros no nos podemos limpiar de estas cosas, que nosotros no podemos cambiar estas cosas, pero que la palabra del Señor va a venir y nos va a limpiar y nos va a purificar y nos va a transformar. Y tengo que recibir la palabra. Y tengo que recibir y tengo que creer lo que estoy recibiendo. Porque si usted en esta mañana crea esta palabra que estoy hablando, que no es mía, que es la palabra de Dios, yo le aseguro que en esta mañana muchas arrugas espirituales van a salir de su vida. Le puedo asegurar en esta mañana, por la palabra y por el Espíritu, que toda vejez espiritual va a salir y hoy vas a comenzar a vivir en el Espíritu. Si tú puedes recibir esta palabra en el Espíritu, te puedo asegurar por el Espíritu Santo de Dios que muchas manchas van a ser quitadas. Y a veces las manchas no solamente, escuche, son mal carácter o son cosas pecaminosas. A veces las manchas son depresión, angustia, soledad, un espíritu pesimista, derrotista, que no vas a salir, que no puede, que no sé. Esas son manchas que están en tu vida, en algún momento de tu vida, esa mancha, y no te la vas a sacar, pero Dios te la puede sacar. Y si dices, sí Señor, yo creo en tu poder, tú puedes sacar esa mancha en mi vida, tú puedes sacarla. Dios puede quitar la mancha o lo que sea de tu vida. Dios puede hacer en ti lo que tú no puedes cambiar. Dios puede quitar, Dios lo puede hacer.
Pero tú tienes que entregarte al Señor y decir: Señor, lávame y límpiame. Señor, purifícame. Señor, coloca en mí esa agua que va a limpiar toda mi vida. Yo quiero ser esa iglesia sin mancha, sin arruga. Yo quiero ser esa iglesia que va a ser presentada delante del Señor y que cuando los ángeles la vean dirán: qué hermosa que es la novia, la esposa de Cristo. Qué hermosa, qué maravillosa, qué gloriosa. Sin mancha, sin arruga, sin nada semejante. Es una iglesia gloriosa. La esposa de Cristo es gloriosa como el Cristo glorioso.